Hugh no podía garantizar que el director la publicara. Sin embargo, almorzaría con cierta persona. Ante lo cual Lady Bruton, que rara vez decía zalamerías, se colocó los claveles de Hugh en el vestido. Extendiendo los brazos hacia Hugh, exclamó: «¡Mi primer ministro!». Realmente, Lady Bruton no sabía qué sería de ella sin aquellos dos hombres. Se levantaron, y Richard Dalloway se apartó un poco, como de costumbre, para echar una ojeada al retrato del general, porque proyectaba, cuando tuviera tiempo libre, escribir una historia de la familia de Lady Bruton. Y Millicent Bruton estaba muy orgullosa de su familia. Pero podían esperar, dijo, contemplando el cuadro. Con lo que quería decir que su familia de militares, altos funcionarios y almirantes, había sido familia de hombres de acción, que habían cumplido con su deber. Y el primordial deber de Richard era para con la patria, aunque aquella era una hermosa cara, dijo Lady Bruton. Y todos los papeles estarían a disposición de Richard en Almiston, cuando llegara el momento. Quería decir el gobierno laborista. «¡Ah! ¡Las noticias de la India!», gritó. Y entonces, mientras estaban en pie en el vestíbulo, cogiendo amarillos guantes de un cuenco sobre la mesa de malaquita, y Hugh ofrecía a la señorita Bruce, con cortesía absolutamente innecesaria, quizás una entrada para una función que no le interesaba ver, o cualquier otro obsequio, y la señorita Bruce, que odiaba esto desde lo más hondo de su corazón, se ruborizaba y quedaba con la cara más roja que un ladrillo, Richard, con el sombrero en la mano, se volvió hacia Lady Bruton y dijo: «¿Te veremos esta noche en nuestra fiesta?». Ante lo cual, Lady Bruton volvió a revestirse de aquella magnificencia que la redacción de la carta había hecho añicos. Quizá fuera, quizá no fuera. Clarissa estaba dotada de maravillosa energía. Las fiestas aterraban a Lady Bruton. Además, se estaba haciendo vieja. Esto confesó, en pie ante la puerta, hermosa, muy erguida, mientras su perro chino se desesperezaba a su espalda y la señorita Bruce hacía mutis por el fondo con las manos llenas de papeles. Y Lady Bruton, imponente y majestática, subió a su habitación y se tumbó, con un brazo extendido en el sofá. Suspiró, roncó, pero esto no significaba que estuviera dormida, sino tan solo soñolienta y pesada. Soñolienta y pesada, como un campo de tréboles al sol de aquel cálido día de junio, con las abejas zumbando y las amarillas mariposas. Siempre regresaba a aquellos campos de Devonshire, donde había saltado riachuelos con Patty, su jaca, en compañía de Mortimer y Tom, sus hermanos. Y allí estaban los perros, allí estaban las ratas, allí estaban su padre y su madre en el césped, bajo los árboles, con el servicio de té y los parterres de dalias, las malvas, las hortensias, las largas brinas de grama. Y ellos, los pequeños, siempre haciendo travesuras, regresando, colándose por entre los arbustos para que no les vieran con las ropas sucias o rotas, y después de haber hecho alguna barbaridad. Y cómo se ponía la vieja niñera al ver cómo llevaba ella el vestido.
y ahora se acordó de que era miércoles en Brook Street. Aquel par de excelentes amigos, Richard Dalloway y Hugh Whitbread, habían salido aquel cálido día a las calles cuyo gruñido llegaba hasta ella, yacente en el sofá. Tenía poder, tenía posición, tenía dinero. Había vivido en la vanguardia de su tiempo. Había tenido buenos amigos. Había conocido a los hombres más capacitados de su tiempo. El rumoroso Londres ascendía hasta ella y su mano, descansando en el respaldo del sofá, se cerró sobre un imaginario bastón de mando, cual los que hubieran podido sostener sus antepasados. Y con el bastón de mando en la mano, soñolienta y pesada, parecía mandar batallones camino del Canadá. Y aquel par de buenos amigos caminaban por Londres, por territorio suyo, por aquella pequeña porción de alfombra, Mayfair. Y se alejaron más y más de ella, unidos a ella por un delgado hilo, puesto que habían almorzado en su compañía, que se alargaba y alargaba, y se hacía más y más delgado a medida que caminaban por Londres. Los amigos estaban unidos al cuerpo de una, después de almorzar con ellos, por un delgado hilo que, mientras se adormilaba, se hacía impreciso, en méritos del sonido de campanas, dando la hora o llamando a los fieles, tal como el hilo de la araña queda manchado por las gotas de agua y el peso la hace descender. Así se durmió. Y Richard Dalloway y Hugh Whitbread dudaron al llegar a la esquina de Conduit Street, en el mismo instante en que Millicent Bruton, yacente en el sofá, permitió que el hilo se rompiera. Roncaba. Vientos contrarios chocaban en la esquina. Miraron el escaparate de una tienda. No deseaban comprar ni hablar, sino separarse, pero con vientos contrarios estrellándose en la esquina, con una especie de detención de las mareas del cuerpo, dos fuerzas que al encontrarse forman un remolino, mañana y tarde se detuvieron. Un cartel de periódico se elevó en el aire, valerosamente, como una cometa al principio, luego se detuvo, giró, se estremeció, y un velo de señora quedó colgando. Los toldos amarillos temblaron. La velocidad del tránsito matutino había disminuido y carros aislados avanzaban traqueteando descuidadamente por calles medio vacías. En Norfolk, en que Richard Dalloway medio pensaba, una suave y cálida brisa impulsó hacia atrás los pétalos, impuso confusión en las aguas, onduló floridos céspedes. Los segadores, que se habían tumbado bajo los arbustos para reposar durmiendo del trabajo de la mañana, abrieron cortinas de hojas verdes, apartaron temblorosas hojas para ver el cielo, el azul, el fijo, el llameante cielo veraniego. Dándose cuenta de que contemplaba una jarra de plata con dos asas del período del rey Jacobo, y de que Hugh Whitbread admiraba condescendiente, con aire de entendido, una gargantilla española, cuyo precio pensaba preguntar por si acaso le gustaba a Evelyn, Richard tenía aún una sensación de torpor. No podía pensar ni moverse. La vida había arrojado aquellos restos de naufragio, escaparates repletos de objetos multicolores, y uno estaba en pie,
paralizado por el letargo de los viejos, embarado por la rigidez de los viejos, mirando. A Evelyn Whitbread quizá le gustara comprar aquella gargantilla española. Sí, quizá. Tenía que bostezar. Hugh se disponía a entrar en la tienda. «Buena idea», dijo Richard, y le siguió. Bien sabía Dios que no le gustaba ir por el mundo comprando gargantillas con Hugh. Pero el cuerpo tiene sus mareas. La mañana se encuentra con la tarde. A bordo de una frágil chalupa en aguas profundas, muy profundas, el bisabuelo de Lady Bruton, sus memorias y sus campañas en América del Norte naufragaron y se hundieron. Y Millicent Bruton también se hundió. A Richard le importaba un pimiento la emigración. Le importaba un pimiento aquella carta, y que el director la publicara o no. La gargantilla colgaba entre los admirables dedos de Hugh. Que se la diera a una muchacha si debía comprar joyas, a cualquier muchacha de la calle. Sí, porque la inutilidad de esta vida impresionaba ahora muy fuertemente a Richard. Comprar gargantillas para Evelyn. Si hubiera tenido un hijo, le hubiera dicho: «Trabaja, trabaja». Pero él tuvo a Elizabeth. Adoraba a su Elizabeth. «Quisiera ver al señor Dubonnet», dijo Hugh con su acento seco y mundano. Al parecer, este señor Dubonnet tenía la medida del cuello de Evelyn, o, más raro aún, sabía sus gustos en materia de joyas españolas y lo que poseía en este renglón, cosa que Hugh no recordaba. Todo lo cual le parecía horriblemente extraño a Richard Dalloway, porque nunca ofrecía regalos a Clarissa, salvo una pulsera hace 2 o 3 años que no había sido un éxito. Nunca la llevaba. Le dolía recordar que nunca la llevaba. Y tal como el hilo de una araña, después de andar vacilando de un sitio a otro, se une a la punta de una hoja, el pensamiento de Richard, saliendo de su letargo, se fijó en su esposa, Clarissa, a quien Peter Walsh tan apasionadamente había amado. Y Richard había tenido una repentina visión de ella, allá, durante el almuerzo, de él y de Clarissa, de su vida en común. Y se acercó la bandeja de joyas antiguas y cogiendo ora este broche, ora ese anillo, preguntó: «¿Cuánto vale esto?». Pero dudaba de su gusto. Deseaba abrir la puerta de la sala de estar y entrar con algo en la mano. Un regalo para Clarissa. Pero, ¿qué? Hugh volvía a estar en pie. Se comportaba con indecible altanería. Realmente, después de ser cliente durante 35 años, no estaba dispuesto a ser despachado por un simple muchacho que no conociera el oficio. Porque al parecer, Dubonnet estaba fuera, y Hugh no pensaba comprar nada hasta que el señor Dubonnet decidiera estar presente. Ante lo cual, el joven dependiente se ruborizó y se inclinó en breve y correcta reverencia. Todo fue perfectamente correcto. Pero ni para salvar su vida hubiera dicho Richard algo parecido. No podía concebir cómo era posible que aquella gente tolerara semejantes insolencias. Hugh
se estaba convirtiendo en un intolerable asno. Richard Dalloway no podía soportar su trato durante más de media hora. Y levantando en el aire el sombrero hongo a modo de despedida, Richard dobló ansioso la esquina de Conduit Street. Sí, muy ansioso de recorrer aquel hilo de araña que le unía a Clarissa. Acudiría directamente al lado de Clarissa, en Westminster. Pero quería llegar con algo. ¿Flores? Sí, flores, porque no confiaba en su gusto en materia de oro. Cualquier cantidad de flores, rosas, orquídeas, para celebrar lo que, pensándolo bien, era todo un acontecimiento. Aquello que sintió por Clarissa cuando hablaron de Peter Walsh durante el almuerzo. Y nunca hablaban de aquel sentimiento. Durante años no habían hablado de él. Lo cual, pensó, sosteniendo en la mano las rosas rojas y blancas, un gran ramo con papel de seda, es el mayor error del mundo. Llega el momento en que no puede decirse. La timidez se lo impide a uno, pensó, embolsándose los 6 o 12 peniques de cambio y poniéndose en marcha, con el gran ramo de flores sostenido contra el cuerpo, camino de Westminster. Y lo que le impide a uno decir directamente, en las palabras justas, ofreciendo las flores, te quiero. ¿Y por qué? Realmente era un milagro si se tenía en cuenta la guerra y los miles de pobres muchachos, con toda la vida por delante, enterrados juntos, ya medio olvidados. Era un milagro. Y ahí estaba él, caminando por Londres, para decir a Clarissa las palabras justas que la amaba. Lo cual uno nunca dice, pensó. En parte, uno es perezoso. En parte, uno es tímido. Y Clarissa... Era difícil pensar en ella. Salvo a ráfagas, como ocurrió durante el almuerzo, cuando la vio con toda claridad. Toda su vida juntos. Se detuvo en el cruce y repitió, debido a que era sencillo por naturaleza y de buenas costumbres, ya que se había dedicado al excursionismo y a la caza. Debido a ser pertinaz y tozudo, ya que había defendido a los humildes y había seguido el dictado de sus instintos en la Cámara de los Comunes. Debido a haber conservado su sencillez, aunque al mismo tiempo se había transformado en un ser un tanto callado y rígido. Repitió que era un milagro que se hubiera casado con Clarissa. Un milagro. Su vida había sido un milagro, pensó, mientras dudaba si cruzar o no. Le hacía hervir la sangre en las venas el ver a criaturitas de 5 o 6 años cruzar Piccadilly solas. La policía hubiera debido detener el tránsito inmediatamente. Pero no se hacía la menor ilusión acerca de la policía de Londres. En realidad, estaba formando una lista de los errores policiales. Tampoco debía permitirse que aquellos vendedores ambulantes montaran su tenderete en las calles. Y las prostitutas, Dios santo, que la culpa no era de ellas, ni tampoco de los muchachos, sino de nuestro detestable sistema social y todo lo demás. En todo lo cual pensaba, se veía lo que pensaba, mientras gris, firme, pulido y limpio cruzaba el parque, camino de decir a su esposa que la amaba. Sí,
porque lo diría con estas mismas palabras cuando entrara en la estancia. Porque es una lástima muy grande no decir nunca lo que uno siente, pensó, mientras cruzaba Green Park y observaba con placer a familias enteras, familias pobres, tumbadas a la sombra de los árboles. Niños pataleando, chupando leche. Bolsas de papel tiradas aquí y allá, que podían ser fácilmente recogidas, si alguien protestaba, por uno de aquellos obesos caballeros de uniforme. Sí, ya que opinaba que todos los parques y todas las plazas, durante los meses de verano, debían quedar abiertos a los niños. El césped del parque se aclaraba y marchitaba, iluminando a las pobres madres de Westminster y a sus hijos que andaban a gatas, como si bajo él se moviera una lámpara amarilla. Pero no sabía lo que podía hacerse en beneficio de las vagabundas, como aquella pobre mujer recostada, apoyada con el codo en el suelo, como si se hubiera arrojado al suelo, desembarazada de todos los vínculos, para observar con curiosidad, especular con osadía, considerarlos por qué y por lo tanto con descaro, lacia la boca humorísticamente. Llevando el ramo de flores como un arma, Richard Dalloway se acercó a la vagabunda. Observándola, pasó decidido junto a ella. Pero hubo tiempo para que se produjera una chispa entre los dos. La vagabunda rió al verle, y él sonrió con buen humor, considerando el problema de las vagabundas, a pesar de que no se quejaban. Pero diría a Clarisa que la amaba, así, lisa y llanamente. Tiempo hubo en que tuvo celos de Peter Walsh, celos de él y de Clarisa. Pero a menudo le había dicho Clarisa que acertó al no casarse con Peter Walsh, lo cual, conociendo a Clarisa, era evidentemente verdad. Necesitaba apoyo. No era débil, pero necesitaba apoyo. En cuanto al palacio de Buckingham, una vieja primadona frente al público toda de blanco vestida, no se le podía negar cierta dignidad, pensó, ni despreciar lo que, a fin de cuentas, representa para millones de individuos. Una pequeña multitud esperaba en la puerta para ver al rey salir en automóvil, un símbolo, a pesar de que sea absurdo. Un niño con un montón de ladrillos hubiera obtenido mejores resultados, pensó. Mirando el monumento a la reina Victoria, a la que recordaba haber visto con sus gafas de concha pasando en coche por Kensington, con su blanca base y su claro aire maternal. Pero le gustaba vivir bajo el cetro de los descendientes de Orsa. Le gustaba la continuidad. Y este ir pasando a las generaciones las tradiciones del pasado también. Era una gran época. Y, en realidad, su propia vida era un milagro. Sí, debía reconocerlo sin sombra de duda. Ahí estaba él, en el mejor momento de su vida, camino de su casa de Westminster, para decir a Clarisa que la amaba. La felicidad es esto, pensó. Es esto, dijo, al entrar en Dean's Yard. El Big Ben comenzaba a sonar. Primero el aviso, luego la hora irrevocable. Las invitaciones a almorzar destrozan la tarde entera, pensó, acercándose a la puerta de su casa. El sonido del Big Ben inundó la sala de estar de Clarisa, en donde estaba sentada,
enfadada ante el escritorio, preocupada y enfadada. Era totalmente cierto que no había invitado a la fiesta a Ellie Henderson, pero lo había hecho adrede. Y ahora la señora Marsham le había escrito que le había dicho a Ellie Henderson que le pediría a Clarissa que la invitara, porque Ellie Henderson tenía muchas ganas de ir a aquella fiesta. Pero ¿es que tenía que invitar a sus fiestas a todas las mujeres aburridas de Londres? ¿Y por qué tenía que mezclarse la señora Marsham en aquel asunto? Y ahí estaba Elizabeth, encerrada todo este tiempo con Doris Kilman. No podía imaginar nada más nauseabundo. Rezar a esta hora con aquella mujer. Y el sonido del timbre invadió la estancia con su onda melancólica. Retrocedió y se recogió sobre sí mismo para volver a caer una vez más. Y en ese momento Clarissa oyó con desagrado como un rumor o un roce en la puerta. ¿Quién podía ser aquella hora? ¡Dios santo, las 3! ¡Ya eran las 3! Sí, ya que con avasalladora franqueza y dignidad el reloj había dado ya las 3, y Clarissa no oyó nada más, pero la manecilla de la puerta giró. Y entró Richard. ¡Qué sorpresa! Entró Richard con un ramo de flores en la mano. Una vez se había portado mal con Richard en Constantinopla, y Lady Bruton, cuyos almuerzos se decía eran extraordinariamente divertidos, no la había invitado. Él le ofrecía las flores, rosas, rojas y blancas rosas. Pero Richard no consiguió decirle que la amaba. No con estas palabras. «¡Pero qué hermosas!», dijo Clarissa cogiendo las flores. Había comprendido. Había comprendido sin necesidad de que él hablara. Su Clarissa. Las puso en jarrones sobre la repisa del hogar. «¡Qué hermosas son!», dijo. «¿Y ha sido divertido?», preguntó. ¿Había preguntado Lady Bruton por ella? Peter Walsh había regresado. La señora Marsham le había escrito. ¿Debía invitar a Ellie Henderson? Aquella mujer, la Kilman, estaba arriba. «Sentémonos durante 5 minutos», dijo Richard. Todo parecía tan vacío. Todas las sillas estaban arrimadas a la pared. ¿Por qué lo habían hecho? ¡Ah! Era por la fiesta. No, no se había olvidado de la fiesta. Peter Walsh había regresado. Oh, sí, la había visitado. Y se iba a divorciar. Y estaba enamorado de una mujer de allá. Y no había cambiado nada. Si ella estaba arreglándose el vestido y pensando en Burton, dijo. «Hugh ha almorzado con nosotros», dijo Richard. También ella lo había visto. Lo cierto era que se estaba volviendo absolutamente inaguantable, comprando gargantillas para Evelyn, más gordo que nunca. Un asno inaguantable.